pagarte no puedo. Mi vida, Señor, te adoro, Jesús, mientras vida me da. Pagarte no puedo. Hermanas, en esta tarde, no sé cómo que en este momento, cómo que ya no es Dios en esta tarde, que ya no es Dios en este momento, que chapó, colic, la casa de Dios, os colic para glorificar a ese Dios que vive y permanece en esta tarde. Qué alegría, qué bendición de Dios, que Dios os va a permitir una vez más, os colic reunido cada semana, ¿verdad, hermanos? Cada día jueves, ¿verdad? Cobrar es una gran bendición, es una alegría, ¿verdad? Es un privilegio cobrar en esta tarde. Hermanas, a cada uno con la presente, es una gran bendición. Si la colaborar no es casualidad, sino colaborar, porque Dios y lo que Dios quiera van a servir a Dios. ¿Cómo que va a servir en esta tarde? Arriba a Dios en este momento, que van a servir con todo el corazón para que Dios van a ayudar, bendecir de una manera grande, con todas las puertas, ¿verdad? Colaborar no es por gusto, colaborar, ya que todas las puertas para que hermanos, ¿cómo que va a todas las puertas para vivir en esta tarde? ¿Cómo que va a en esta tarde? A través de la palabra hermanos, ¿cómo que la palabra? Mucho habla palabra, hermanos. Fíjense que muchas veces que mi verdad ya me coge en cuenta. A veces ojo a veces la Javier verá que van a dudar. ¿Será que la gobierno? No, es que la palabra, hermanos, la palabra tiene poder. La palabra tiene un poquito más suerte. La palabra tiene poder, hermanos. Qué bendición de Dios. Qué alegría, la casa de Dios, uno por uno, es una gran bendición, Dios, quizás verá con ella, con por fecho Dios, esta palabra, hermanos, esta palabra es medicina, esta palabra, por eso la palabra tiene poder. Si esta palabra tiene poder, esta palabra, satánica, esta palabra vale la pena creer, porque esta palabra, amén. Gobeca, la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 3. Busquen, hermanas, en esta tarde, mientras la y que esta manera saludar los líderes, Dios pueda bendecir, diaconisas, vicepresidentes, damas, secretaria, cada miembro se colecta, Dios pueda bendecir, hermanos. De verdad, Dios pueda bendecir en este momento. Es una bendición del Señor reunido en esta tarde. Dios está aquí, van a bendecir los hermanos también. Cosquiló, igual hermanos, Cosquiló a través de la página. Dios en este momento. Gracias a Dios también, hermanos conectados, es una gran bendición. Así que esa tarde es una gran bendición, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 3. En este momento, Junam que quiló la lectura en esta hora de la tarde. No sé si ya shirkó. ¿Ya le encontraron? Muy bien. ¿Cómo fue que Dios lo habló a Samuel? Piensa que Dios lo habló a Samuel. Chitapela perecobeca a través de la Biblia. Ubir tema. Chitapela pues ubir tema en esta tarde. Descuidando la responsabilidad. Subir tema Shebich 1, 2, 3. No, pero hablo un poquito más fuerte. Descuidando la responsabilidad. 1, 2, 3. Yo creo que ya está la verdad, hermanas, a cada uno, ¿verdad? Hermana Teresa, su capancha en esta palabra, descuidando la responsabilidad. ¿Cuál van a explicar, hermana Teresa, para que las hermanas que van a entender? La palabra, su catacha esta palabra. Pagarte no puedo, mi vida, Señor, te adoro, Jesús, mientras vida me da. Va, chilla un aplauso, hermana Teresa, en esa tarde.
Y eso es lo que es interesante, ¿verdad, hermanas? En esta tarde van a entender la palabra. Va, muy bien. Pero borrasco, Eli. ¿Cómo se llama este hombre? Eli, capítulo 3, primera de Samuel, el verso 13. Va a lecturar siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos blasfemando a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Están las hermanas? Ahora, hermana Teresa, no sé si van a entender con este versículo. Huilampe bien, pues, huilampe bien. Me gustaría que nato ojushir chanim hermana Teresa. Hermana Teresa que ya es responsable también. ¿So cubierto la cabló? ¿13, 14? pagarte no puedo. No sé si... Mi vida, Señor. Te adoro, Jesús. Tápela pues, tape hermana Teresa. Porque según cubierto el verso 13, le mostraré que yo juzgaré su casa. Va, chila cucribe hermana Teresa. So van a entender esta palabra. Yo la gorrata hermanas, yo la momento pues. Para meditar la palabra de Dios. Te mostraré que tampela hermanas. Entonces, pues, ¿verdad? Junam kakato. So talache la palabra de Dios. So katache hermana Teresa. Mostraré que ¿verdad? Mostraré. Pues que está clara la palabra, que yo juzgaré su casa. Ahora, o 2 puntos, su catacha, hermana Teresa. No, pero ya tan chapu la Biblia. Bueno, igual es similar también, fuera cachoch también, ¿verdad? Porque dice la Biblia, le mostraré que yo juzgaré su casa. Te adoro, Jesús. Mientras vida me da. Ahí está. Entonces, va, qué buena hermana Teresa. Va, van a entender, renojé los cobras hermanas. En verdad, ¿por qué Dios cubrir, verdad? ¿Por qué Dios chuchabejro Samuel? Es que Dios chuchabejro Samuel. Sheper katat chubir Samuel. Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primer lugar, Dios lo ministró a Elí. Elí era un joven. Samuel era un joven. Samuel estaba lleno a la presencia de Dios. ¿Cómo estaba Samuel? No, pero un poquito más fuerte. ¿Cómo estaba Samuel? Ahora yo quiero preguntar algo a ustedes. ¿Cómo están ustedes? ¿Están llenos o están vacías? Va, ahora, ¿por qué Dios nos dice en esta tarde, yo juzgaré su casa? Mi vida, Señor. Te adoro, Jesús. Mientras vida me da. Entonces la Biblia dice, ¿por qué mostraré que yo juzgaré su casa? Mi vida, Señor. Primer lugar, Samuel estaba lleno a la presencia de Dios, porque Samuel oraba. ¿Qué hacía Samuel? Ahora pregunto yo a ustedes, ¿van a orar por Chochla? Mi vida, Señor. Peor que van a orar hasta Kula orar betem. Y peor cada mes Kula. ¿Será que estamos llenos de la presencia de Dios? Estamos vacíos, ¿va que sí? Entonces, el joven Samuel, cubierta el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué la Biblia dice que en aquellos tiempos la palabra de Dios se escaseaba? Su catacha hermana Teresa, la palabra de Dios se escaseaba.
adoro Jesús. Mientras vida me da. No, escaseaba, sí, es similar, pero dice que en aquellos tiempos no hay muchas personas predicaban, no hay muchas personas oraban. Es que como ahora, pues hermana, ahora hay un montón de charlatanes. Pero dice que en aquellos tiempos no había nadie, dice. Entonces, ¿por qué la Biblia dice? Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Se chupan Elí? Ya que chupiro much. Elí ya era ancianito, ¿verdad? Ya shrikhbik. Pero dice que a Elí rachak Dios. Relí uta con Dios. Relí predicaba la palabra de Dios. Entonces, ahora, pero dice que hermano, la gente estaba preocupado porque Elí ya que chupiru much. Pero fíjense que lo más dice la Biblia, el verso 13, dice que hermano, mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Dice que hermanos, támpela, escucha bien eso. Escucha bien eso. Dice que Elí predicaba. Elí oraba. Elí, hermanos, tampelar Elí, Dios. Es que como la colaborar en esta tarde, támpela. Escucha bien, eso es interesante. Dice que hermanos, hermanas, perdón, dice que la Biblia, Elí, supuestamente, Dios. Relí dice que hermana oraba. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tenía un problema. Pero dice que sus hijos eran rebeldes. ¿Cómo eran sus hijos, Elí? ¿Y cómo son ustedes? Es que como hermana Teresa cubija hace rato, ¿verdad? Que cubija depende, pero cachoch, ¿verdad? Mamá, papá tienen responsables, ¿verdad? Papá, mamá retam la responsabilidad. Retamo or mamá, que or kutsukrach, que or, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Su más amperja. Igual manera, papá, cu responsable, chuknik, cu gas, cu rgil, cu stakrech, cu todo, ¿verdad? Pero fíjense que papá, mamá buscan a Dios. El problema ya son los hijos. Ahora, la Biblia cobija, hermanos, dice que los hijos de Elí llevaron una maldad a la casa de Elí. Sushki cámara el cuadro Elí, church, hermana. Maldad. Y dice que, hermana, y eso es lo que pasa hoy en día, están pelando muchos hermanos que verá, ay, hermano, ¿por qué me cuidaste leer? ¿Por qué me cuidaste leer el cual? Y a veces nadie se da cuenta de lo que están haciendo los hijos. Entonces, fíjense que dice que, hermana, Elí ya era un anciano. Pero dice que Elí, hermana, no daba cuenta lo que hacían a sus hijos. Normal, compachar, ojo, chanim ribe, ¿verdad? Lal colaborar. Verá, hermanas. Lal colaborar. ¿Qué tal te tala que me con el Eso pasó por no venir al culto. Y no sé si tamblan esta tarde, no es esta tarde, sino hoy tiempo. Cinco no mandaron chanim acá. Mareche papá, mamá no mandar. Si la alguien viene che, mi hijo hop culto. No mamá, hoy no voy. Ah bueno, espera ir mamá. Y ahora Jesús man Relí buscaba a Dios.
Elí oraba a Dios. El problema arregla ralcuacho ya te cuenta Elí kasur que tahnik. Ahora puedes copiarle, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Ahora muchanim que char Dios sheper katachu chaberre Elí. Pero Dios primero. A veces la hermana, pero a veces van a entender. Dios Elí. Pero Dios que mukutatu Elí ahora empezó a usar a Samuel. Quitó, ¿verdad? Empezó a usar a Samuel. Por eso dice la palabra de Dios en esta tarde. Dice que en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Cuando Elí ya se está levantando un joven para predicar la palabra de Dios. Entonces, oramos en esta tarde. Yo no sé la corral, hermanas, en este momento. A mí me gustaría que el alque pelá, cuando quiete el charabuchochi, cabiche Dios, Señor, en cualquier culto, pero algo voy a ir a hacer. ¿Qué vas a ir a hacer? Cantar. ¿Qué vas a ir a hacer? Orar. Ahora, si Petnakla con una visión, con ese propósito, y si la Petnakla hachom la poca por Dios, Dios mismo hace tocar la persona para que te dan un privilegio. No hay necesidad de que ya cataco, que no hay necesidad de ya casosco. Ay, hermana, es que yo soy bueno para cantar. No es eso. De manera, lo que Dios crea, debe tener visión. ¿Sanquito? Porque según en la palabra de Dios, hermanos, Samuel fue corriendo al cuarto de Elí. Qué tremendo, hermanos. Pero Dios una noche fue Elí. Según la Biblia, una noche poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Cuando Samuel ya estaba para acostarse, ¿será que no le gustaría que Dios catuchabej, hermana? Fíjense que, bueno, según, ¿verdad? En que hermanas, ¿verdad? Hermanos tienen visiones, ¿verdad? Qué bonito. Yo les felicito a todos los hermanos que tienen visión. Yo les felicito a los hermanos que tienen profecías. Pero fíjense que según Dios, cuando Samuel no es que estaba orando, Samuel estaba ya para acostarse cuando Dios Samuel, tranquilo. No es que Samuel estaba orando, brincando, dando saltos allí para que Dios no. Ahora Dios quiere usar personas, pero lo que Dios crea, obediencia. ¿Anquito? Obediencia. Que chaplazo creer con palabra obediencia. Dios. Dios no quiere decir no, no es eso, sino que la obediencia a Dios. En primer lugar, la humilde. Segundo lugar, Dios. De repente Dios te empieza a usar. ¿Por qué? Porque te van a obedecer. Segundo lugar,
con Pachaquín Chapru, sí, hermana Teresa, verá su vieja hace rato. Líderes, a la corral, si la alcagla que Dios va a usar, debe llevar la responsabilidad que cambia, hermanas. Dios nos paga el tiempo, lo que nos cobrar. No es que Dios te va a pagar con dinero en efectivo. A según colaborar en esta tarde, posiblemente un don de oración. Posiblemente Dios cuya un don para cantar. Posiblemente Dios cuya un don de visión. Posiblemente Dios cuya un don de profecía. Aquí está la ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad? Ay, vamos, nunca que no van a usar Dios. Nunca no somos negativas, sino seamos positivos todo el tiempo. Nunca no van a usar Dios. Dios creará la humildad. Sin la humildad, Dios. ¿Por qué Dios usó a Samuel? Porque este Samuel era un joven humilde. ¿Cómo era Samuel? Humilde, la humilde, hermano. Y el hombre está humilde. Pero hoy en día, hermano, el hombre no es que Shakin Chao mala. Te adoro, Jesús. Entonces, por eso Samuel, como era humilde, su Dios lo empezó a usar. Dios lo ministró y Dios lo ungió y Dios suya visión fue Samuel. A pesar que Samuel todavía era joven, pero ya tenía su visión. Cuando perdió su Chabej, según el verso 5, Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te he llamado, anda, vuelve a acostarse. Samuel fue y se acostó. ¿Será que van a entender la Biblia que Samuel estaba orando? Samuel no estaba orando, sino que según la Biblia dice que Samuel se fue a acostar. Bueno, según pero dice que Samuel cuando se fue a acostar, cuando Dios lo habló, pero Dios volvió a llamarlo. Verso 6. Samuel, él se levantó. Hermana, chitampela, cuando Dios te quiere usar, no importa la petik, la nahawakan, la chatinawakan, la achom, la atach, no importa la petik. Es que lo importante de la presencia de Dios es la obediencia. ¿Aquito? La hermana, para que Dios te usa. Ay, que para que Dios me usa. No se trata eso, sino que se trata el primer lugar lo que Dios crea. Un corazón limpio. ¿Qué es lo que primero quiere Dios? Habla un poquito más fuerte, hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora pregunto, ¿y sus corazones será que está limpio en esta tarde? Ese es el problema. Ahora, despacio que me con el mensaje. Si la carla que Dios va a usar, ¿será que Dios usa la persona? Saber su Dios no usa personas de esa manera.
ni mucho menos Dios permita subirse en ese bendito lugar. Pero fíjense que el problema, oh hermanos, como que nos da igual. Te adoro, Jesús. ¿Por qué que en lo que no, Dios marat que rilora utziek? Compátene cachis bien rabia, bien. ¿Sabe tak kanoma la hermanos? Aunque pate capele la queremos tak rabla. Es que marat que Dios. Te adoro, Jesús. Compátene retabukan bien, cachalok, se marat que Dios. Y no dice la Biblia, pues hermana, también en Samuel Cubijare, que Dios no mira el parecer. Su catacha, hermana Teresa. No, es que Dios no mira tu parecer. Mientras vida me da. Maret que la shol, la chu, la chich, la amuk, ¿sabes? Maret que la shab, no ganakche shol, la kaptetik, no. Lo que Dios, la Biblia, ¿verdad? Lo que el hombre mira es de por fuera. ¿Va que sí? Primero lo que acaban de empezar a juzgar. Mire, ese tipo no le va bien la ropa. ¿Y a ti qué te importa? Lasta con el shakshulo con el sexo que cagte che. Su cagla che, hermana. Su problema. Aunque el jurzek kumachte che. Pero si haré ranma chachos Dios. Lal haré tranquila lerzek. Ir Dios haré tranquila ranma. ¿Tranquito, hermanas? Entonces, va, dale pues. Y es lo que Dios Richard Samuel. Es que Dios Maret Kriló cuando Catuban usar Dios cuando chico argil no. Es que Dios Maret Catuban usar. Es que Rabuchoch piensa Upam Rabuchoch. Es que Rabuchoch es una presentación o no, hermana Teresa. Rabuchoch, esa es una presentación. Ahora, pregunto, si casacajás tu pam Rabuchoch, copan una ula, chinki yo que hermana Josefa, la al mismo y el mismo, ¿o no? Entonces, eso es lo que dice la Biblia en esta tarde. Por eso que dice la hermana, es que colaborar en este momento, Dios Maret Kriló, la Shabana Utin Shatpep culto, Ushatitin Tashatpetik. Lo que Dios creó, el corazón que esté limpio todo el tiempo. Aquí todo. Y el problema, que oh hermanas, que yo la que me chela, el problema, oh cheque, yo oh cognelab, cuando yo oh ir por un tema. ¿Qué tal la verdad? Yo oh cognelab, cuando yo oh ir por un tema. Ahora, su gen afuera del templo, pues. ¿Me escuchan? Es que como que la alquiel la que me ha quinar en esas chues y como compete más por culto. Y ese no se trata eso, sino que se trata lo que tan que el ejemplo. ¿Cómo fue Dios? Van a usar Samuel. Es que Samuel era un hombre humilde, obediente. Por eso Dios van a tomar. Ahora, yo pregunto algo a ustedes, ¿están pelando? ¿Será que Dios van a usar Jucabrel, hermano? No. Ahora, literalmente, ¿será que cuando compro un Jucabrel Jucural y Cachapoco van a cantar? ¿Será que dice, usa che mixei Jucabrel, van a cantar tres cantos? ¿Será que quiere que van a ser Jucabrel? No. Y eso es lo que
¿verdad? Literalmente no, pero espiritualmente sí. Te adoro, Jesús. Y ese es el problema. Por eso, hermana, que virgen serán esta tarde. ¿Por qué Dios nunca te usa? Es que por lo mismo. Es que más que gan cogió. Hallarte no puedo. Y estamos en coche que arrero con cachquetem, hermana. Ay, Te Dios. adoro, Jesús. Ay, vaya que nosotros en serio pensamos. Arrero coche. ¿Será que Dios ocupa no usar personas, hermana? No. Hallarte no puedo. Gloria a Dios los que tienen visión. Por eso hubiera que tema. Mientras vida Si hubiera que tema, si hubiera hermana Teresa. Descuidar la responsabilidad. Y eso es muy interesante. No hay necesidad, hermana, lo que memorizar, pero algo memorice lo que es el tema del mensaje. hallarte no puedo. Descuidar la responsabilidad. Mi vida, Señor. Hermana Marta, pregunto, ¿qué pasa si la alcancha kiwata que mamla? Mientras vida me da. ¿Qué pasa? Hallarte Paperisico, hay que suki manla. ¿Qué achakrik? mi vida, Señor. ¿Sí o no? ¿Qué bakrik? Te adoro, Jesús. Takbasak chintakiwach. Mientras vida me La maret chiki kaibal. Kiber ki kaibal. Entonces, hermana, pierde la responsabilidad. Ese se llama descuido. te adoro, Jesús. Ahora el descuido, no sé si van a entender con palabra, un descuido, un descuido, hermana, o algo que un descuido, lo que Dios que activa, a modo de que el enemigo me que cuenta su bendición Dios prochochla. Amén. ¿Por qué Elí, Dios suchaber Samuel por tercera vez? Cuando Dios suchaber Samuel por tercera vez, supir Dios a Samuel, Samuel, cupir el 6, ¿verdad? Pero Dios volvió a llamar a Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió, yo no te llamé hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido. Sí, Samuel escuchaba voces. ¿Qué escuchaba Samuel? ¿Y qué escuchamos nosotros? Críticas. Te adoro, Jesús. Samuel escuchaba voces. Esa es bíblica, hermanos. Samuel estaba confundido, por aún no conocía la voz de Dios. Yo viejo de Samuel, ¿qué me estoy pasando? Pero nada que ver. Samuel Samuel se fue a dormir y fue a donde estaba. Elí le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así le dijo, anda, acostarte, y si oyes otra vez que te llaman, contesta, así dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarte. Verso 10. Y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Y él contestó, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Ahí Dios lo empezó a hablar, pues. Verso 11. Dios le dijo, voy a hacer en Israel algo muy terrible. Hermana, ¿será que lal mukuyat panmala que Dios kutsujonukla? Qué lindo, hermana Marta, ¿qué tal la voz de Dios?
adoro Jesús. Se tan pelar Dios su Eli. Mientras vida me Dios le dijo, voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepan, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Ja. Y furia Dios se la familia de Elí. adoro Jesús. Porque los hijos de Elí eran rebeldes. Hermana, este mensaje me costó estudiar. Pero fíjense que Kim Irchelan esta tarde. ¿Será que el alcuyat panmala? Hermana Josefa, ¿será que el al de acuerdo? Que pe ya por causa de Wilson o por causa de Jonathan? ¿La al de acuerdo? Eso fue Elí. Elí oraba, Elí ayunaba, Elí predicaba, pero sus hijos eran rebeldes a la presencia de Dios. Y aparte rebelde, el cual Elí, Elí, por gusto, papa, iglesia van a predicar con tu verga técnica. Por eso lo estaban blasfemando. Dejan que van a contradecir. Entonces, hermana, lo que fue familia de Elí, cuando Dios su él sabía que sus hijos me ofendían. Verso 13. Va, 13, hermana Teresa. Él sabía que sus hijos me ofendían. Y eso es lo que pasa hoy en día. Ahora, dámpela bien. Ya voy a terminar, hermana. Ya, espero ahora también. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente. La palabra, su catacha, hermana Teresa, ofendía. No, pero dejan que van a ofender si no van a entender a Chile. No, es que el cual Elí dejan que van a ofender a Dios, no es el papá. Si pues que el cual Elí, sostiene a Dios con tu poder. Es que por gusto come culto, por gusto come ayuno, por gusto come vigilia. Estás con tarantala, mejor que meto a ucharín, ¿para qué? Pero no saben, hermana, lo que está pasando en la casa. Ahora, en la casa de Elí, que tal la cubija el verso 13. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente. Y yo hizo nada para corregir. Y no hizo nada para corregir. Elí se daba cuenta. Elí, sí, cubijaré. Yo sé que yo. Y a veces, hermano, cuando hay palabra, prédica, palabra, a veces no ponemos atención, como que le estamos ofendiendo a Dios, hermanos. Entonces Dios cubija en esta tarde. Así voy a castigar a su familia y nadie podrá evitarlo. Israel que van a castigar, y también la familia de Elí que van a castigar, porque son unos niños rebeldes. Hermana, ese es tú. El verso 14. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Y me cuesta que echar Dios de que ya como no conozco noche. Y me cuesta que estamos consciendo por eso ira es ira, hermanos. Por eso la Biblia, si Carla van a estudiar todo este capítulo, estúdiale despacio. Eso es tremendo, hermanos, de verdad. Así que así fue la palabra del Señor. No se les van a gustar, algo está en esta tarde. Ese fue lo de Dios. Y si la ese sería su problema.
Así que hermanas, son a las 5:17 minutos. Ya 13 minutos ya que eso. Porque es que no, con el viaje para hermanos. Entonces, ya, el micrófono que ya que nos desde ya, tal vez con ajuno que tiempo todavía, y ya con eso vamos a terminar. Entonces, hermanos, domingo, domingo, culto 2 de la tarde, oral por iglesia. Que pega a las 2 de la tarde, hermanos. Así que, bueno, creo que ya creo que Dios va a bendecir.